La próxima semana llega a Honduras el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos para fortalecer la cooperación antidrogas, confirma la Cancillería. Honduras decidirá sobre China y Taiwán por interés nacional y no por nostalgias, ideologías y promesas, advierte la canciller Mireya Agüero. 6 partidos políticos están al borde de perder su personería jurídica, advierten autoridades electorales. Los consejeros interinos del CNE celebrarán este viernes su primer pleno administrativo. Un aumento del 300% en el peaje desata amenazas de paro total en el Progreso Lloro. Pueblos indígenas denuncian nuevas amenazas contra la biosfera del río Plátano. Asesinan a 3 hombres en la aldea Paté, municipio del Negrito Lloro. Los rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes entre estructuras colapsadas en Venezuela. Miguel Díaz-Canel afirma que Cuba no tiene miedo a un eventual conflicto con Estados Unidos. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. El contraalmirante Jeffrey Randall es el actual director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, el organismo que coordina las operaciones internacionales contra el narcotráfico y el crimen transnacional en el Caribe. El contraalmirante llegará la próxima semana a Honduras. Es un oficial de carrera de la Guardia Costera estadounidense, asumió su cargo actual en julio de 2025 con la misión de fortalecer la cooperación entre agencias y países aliados para detectar e interceptar rutas utilizadas por las organizaciones criminales. Su visita a Honduras refleja el interés de Washington por consolidar la coordinación regional frente a las amenazas del narcotráfico y reforzar las capacidades conjuntas de seguridad. Ya en unos minutos les estaremos ampliando la importancia de la visita del contraalmirante Jeffrey Randall la próxima semana. No hay día fijado, seguramente ya lo está, pero por asuntos de seguridad no se ha comunicado, pero en unos minutos tendrán ustedes los detalles de la importancia para Honduras de esta visita. Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 2 de julio. Iniciamos con las noticias. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Honduras y Estados Unidos buscan fortalecer su cooperación en seguridad. La canciller Mireya Agüero confirmó a Telenoticias que la próxima semana llegará al país el director de la Fuerza de Tarea Adjunta Interagencial Sur en una visita enfocada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los vuelos ilícitos. ¿Qué temas estarán sobre la mesa y por qué esta visita es considerada estratégica? Se lo contamos a continuación. La visita del director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, el contraalmirante Jeffrey Randall, contempla reuniones con el presidente Nasri Al-Fura y otras autoridades nacionales, orientadas a fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El contraalmirante Jeffrey Randall va a estar llegando a Honduras el próximo 8 de julio, ¿verdad? Y va a tener alguna serie de reuniones en que la verdad los puntos de conversación no los tengo confirmados, pero estaría asumiendo que son temas de cooperación en combate de narcotráfico y otros temas de crimen organizado transnacional. Durante la visita se evaluarán los mecanismos de coordinación para la interceptación de vuelos ilícitos y analizarán acciones orientadas a fortalecer el Centro Combinado de Operaciones Inteligencia, considerado una pieza clave en la vigilancia y protección del espacio aéreo hondureño. Este experto en la materia valora como importante el encuentro de la próxima semana. Altamente positivo, porque es algo que nosotros no lo hemos actualizado debidamente, en el sentido de que el concepto interagencial está ahí,
pero Honduras lo ha experimentado tibiamente. Este es el momento de darle vida a esta forma de abordaje para enfrentar al crimen transnacional, organizado, narcoactividad. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur es un comando de Estados Unidos que coordina operaciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico Oriental. Distintos sectores consideran que este acercamiento puede fortalecer la cooperación bilateral y mejorar las capacidades para enfrentar el crimen organizado. Dar una estrategia, una agenda conjunta, común, para buscar, mermar y desmantelar también estas estructuras. La visita forma parte de los esfuerzos de Washington por ampliar la colaboración en materia de seguridad con Honduras mediante el intercambio de capacidades, inteligencia y asistencia técnica. La llegada del alto mando militar estadounidense al país genera muchas expectativas en distintos sectores que consideran que una mayor cooperación bilateral podría mejorar las capacidades de Honduras en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Mario Landa, Telenoticias. Mantener las relaciones diplomáticas con China o retomar los vínculos con Taiwán es una decisión que Honduras tomará en función de sus intereses nacionales y no por presiones externas, afirmó la canciller Mireya Agüero. La funcionaria reiteró que cualquier determinación en materia de política exterior responderá exclusivamente a los intereses del país. Además, confirmó que continúa la investigación sobre presuntas irregularidades heredadas en los consulados hondureños. El dilema de Honduras entre mantener sus relaciones diplomáticas con la República Popular China o reabrir vínculos con Taiwán marcó la entrevista con la canciller Mireya Agüero en el programa Frente a Frente. Aseguró que esa decisión se tomará en función del interés nacional y no por nostalgias, promesas de campaña o criterios ideológicos. Taiwán versus China continental, como le digo, va a ser desde el punto de vista del interés nacional, Renato. Entonces no va a estar basado en nostalgias, no va a estar basado en un tema meramente anclado en una promesa de campaña. Tiene que ser verdaderamente pensado. Sin entrar en detalles, la canciller confirmó las presiones desde China continental y aclaró que un rompimiento con Pekín tendría implicaciones comerciales y diplomáticas, al tratarse de una potencia con influencia global y asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Presión política, mensajes directos a las más altas autoridades para que mantengan el reconocimiento del principio de una sola China. Advertencia sobre el impacto que un cambio tendría en la relación bilateral. Yo no sé si alguna de estas cosas que me dice mi estimado asesor y fuente diplomática ha implementado China con ustedes en estas últimas semanas. Las confirmo todas, pero no voy a comentar sobre ellas. Pero las confirmo. Definitivamente su evaluación es real. La balanza comercial entre Honduras y China continental obviamente es risible, ¿verdad? La depuración de los consulados fue otro de los ejes de la entrevista. Tras confirmar irregularidades, Cancillería enviará una tercera misión de inspección a Miami para profundizar las investigaciones. La verdad es que nos encontramos en la necesidad de una tercera inspectoría consular, porque ya hay denuncias más particulares, más focalizadas en determinadas áreas de disfunción en la prestación de servicios. Ante los señalamientos de nepotismo, la canciller defendió el nombramiento de su sobrina, María Dolores Agüero, y aseguró que ese, así como los de Ana Paola Hall y Cosette López, obedecen a sus méritos y experiencia. Con una hoja de vida absolutamente envidiable desde el punto de vista de sus logros profesionales y de su preparación, sencillamente porque sí tenemos un parentesco, yo la hubiese tenido que relegar para un destino tan importante como es Bruselas para nosotros. María Dolores Agüero. La nueva política exterior busca desenmarcarse de decisiones ideológicas para dar paso a una diplomacia más pragmática, centrada, según la Cancillería, en los intereses estratégicos del Estado hondureño. Todos los periodistas de Honduras estamos conmovidos hoy porque hace aproximadamente 1 hora y media falleció un colega nuestro,
generacional de aulas universitarias, destacado periodista, fundador de Hondudiario, es el primer periódico digital de Honduras, Hondudiario, Arístides Aceituno. Hace algunos minutos falleció en un hospital. Y otro compañero que junto a él fundaron Hondudiario, Víctor Montesinos, lo tengo en este momento en línea, para que me hable un poquito sobre esa trayectoria, emprendedurismo, buen periodismo de Arístides Aceituno. Con Víctor también fuimos compañeros en las aulas, por eso estamos conmovidos, toda mi generación está conmovida. Víctor, ha muerto Arístides. Adelante. Sí, lamentamos el fallecimiento de nuestro hermano, colega y socio por siempre. Estamos en un momento triste en nuestra vida porque con él nos conocimos hace casi 45 años. Nos encontramos él en una empresa y yo en otra, de ahí posteriormente en la universidad. Y después cuando fundamos la empresa CEPRO, Servicios Profesionales de Comunicación, que eso empezamos a trabajar en el año 1997 y de ahí cuando fundamos el primer periódico digital del país, hondudiario.com, Renato. Pues nos tomó por sorpresa saber que desde hace unos 4 días recayó en su salud Arístides Aceituno, Víctor. Sí, él hace 8 años desde hace unos 6, 8 años manifestaba que tenía un vértigo que lo hacía perder la parte motora y sentía cierto malestar. Le hicieron radiografía durante todo ese tiempo, pero lamentablemente este año, hace como un mes, se hizo una tomografía y le detectaron un tumor bajo el cerebelo y ya de 3 centímetros, por lo que procedieron con urgencia, con la anuencia de él y de su familia, a practicar la operación el sábado pasado. ¿Dónde será su velatorio, Víctor? Esos preparativos los está haciendo la familia de él, su esposa, sus hijos, sus hermanos y todo eso, porque lo están preparando el cuerpo, pero dentro de una hora o algo así, o en los próximos minutos, o tal vez la familia informa dónde va a ser su velatorio. Sí, estaremos pendientes porque Arístides, aparte de ser un buen periodista, empresario de los medios de comunicación, también fue un asesor político y en el caso de esto último, trabajó mucho tiempo asesorando con el actual presidente Narriafura, mientras estuvo los 8 años también en la municipalidad. Así que ha fallecido hoy un periodista versátil, Arístides Aceituno. Toda mi generación y todas las generaciones de periodistas que han tratado y conocido a Arístides Aceituno, estamos dolidos y sintiendo la muerte del compañero, así que la solidaridad con nuestra familia. Te agradezco estos minutos, Montesinos. Te lo agradezco, bueno, Víctor. Gracias a ustedes también por el espacio. Tres hombres fueron asesinados la mañana de este jueves en la comunidad del Pate, municipio del Negrito Lloro. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Melvin Sánchez, Jason Alcantara y Santos, conocido como Cuajada. Varias personas del sector estaban manejando y dando información al respecto de que estas 2 personas estaban vinculadas directamente hacia el avijeo, o sea, el robo de ganado. Abigeato. Y debido a eso es que se supone, ¿verdad? Según las investigaciones preliminares, fue que le dieron muerte a estos 2 individuos. Según los primeros reportes, uno de los hombres fue atacado dentro de su vivienda, mientras los otros 2 fueron hallados sin vida a poca distancia. La policía mantiene abierta la investigación sin registrar capturas. Bueno, ayer se produjo una explosión en una cohetería en el occidente del país y hace 25 minutos se ha producido una de las últimas intervenciones quirúrgicas
a las personas que fueron lesionadas producto de esa explosión en la cohetería. Tengo en este momento al doctor Omar Mejía para que me dé detalles específicos. ¿Cuál es el saldo mortal de este problema, de esta explosión en el occidente, doctor? Buenas noches, licenciado Renato. Pues mire, según la información que tenemos, en el momento de que pasó esta explosión en la cohetería, falleció una adulta y 2 menores de edad. Nos reportó hoy en la mañana que había fallecido un niño de 7 años y se trasladó gracias al esfuerzo de la Fuerza Aérea Hondureña, el apoyo de las Fuerzas Armadas, y agradeciéndole a los colegas médicos del Hospital de Occidente que estabilizaron a esta niña de 4 años. Fue traída hoy en la tarde en vuelo especial, gracias a ese enorme apoyo. La niña fue intervenida con el grupo multidisciplinario del Hospital de Niños Quemados, la Fundación de Niños Quemados. Gracias a Dios venía estable. Han hecho muy buena intervención, la primera ya en el Hospital de Occidente, y con nuestros pediatras intensivistas logramos un manejo profesional y pasó a quirófano con 2 cirujanos plásticos, la doctora Maya, el doctor Mejía y el doctor Edwin Chinchilla. Participamos junto con el doctor López Espira, anestesiólogo. Esta niña venía con graves lesiones a nivel pulmonar, la vía aérea, y espero en Dios que salgamos bien con este caso. Fue manejado oportunamente y esperamos mañana verla de nuevo. Sí. Estuvo intervenida por 2-3 horas más o menos. O sea, son 2 niños de 7 y 3 años que han fallecido y una joven de 24. Y otra niña que ustedes la acaban de intervenir ahí en el hospital. Así es, gracias Correcto. a Dios. Como le digo, Renato, con ustedes que siempre han conocido el avance de la Fundación de Niños Quemados, gracias a Dios que Honduras tiene este hospital respondiendo adecuadamente con un manejo multidisciplinario, que es lo ideal. Como usted conoce, pues hemos trabajado intensamente por muchos años y este es el resultado del apoyo que nos está dando la Secretaría de Salud Pública a través del Gobierno de la República. Muchas gracias, doctor Mejía. El doctor Omar Mejía, un profesional de las ciencias médicas comprometido con la salud en nuestro país. Y el occidente tiene continuas tragedias producto de estas coheterías. Tenemos años de estar viendo explosiones en ese lugar. Esta vez la explosión ocurrió en una vivienda de Las Colmenas, Nueva Arcadia, Copán. Y aquí Luz Madrid nos ha hecho un recuento desde hace cuánto tiempo se producen estos problemas con saldo mortal y todavía como Estado no hemos sido capaces de regular un problema que deja a muchos jóvenes mutilados o muertos. Han pasado más de 3 décadas y la historia en Honduras parece repetirse. Cada cierto tiempo, una explosión en una cohetería o un taller clandestino vuelve a enlutar a familias hondureñas, dejando muertos, heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Los registros periodísticos muestran que las tragedias comenzaron a documentarse desde la década de los 90. En 1993, un incendio consumió varios puestos de venta de pólvora en el mercado Zonal Belén de Comayagüela. Años después, en 2004, una explosión en un negocio de San Pedro Sula dejó lesionados y destruyó locales comerciales. En 2008, otra cohetería explotó en Danlí. Y en 2010, un taller clandestino en Santa Bárbara terminó reducido a escombros. Sin embargo, los accidentes más mortales ocurrieron en la última década. En 2012, una explosión en una cohetería de La Paz dejó 2 fallecidos. En 2015, otra tragedia en Choloma cobró la vida de 3 personas y destruyó varias viviendas. Pero el episodio más devastador ocurrió en octubre de 2022, en la comunidad de Vivistorio, Copán. La explosión de una cohetería artesanal dejó 10 muertos, entre ellos menores de edad, convirtiéndose en el accidente por pólvora más grave registrado en la historia del país. Y este pasado 2 de julio de 2026, la historia volvió a repetirse. Una trágica explosión en una cohetería artesanal en el barrio La Colmena, municipio de Nueva Arcadia, Copán, dejó a 4 personas muertas y varios heridos. La pregunta continúa siendo la misma.
¿Cuántas vidas más tendrán que perderse para que la regulación, la supervisión y la prevención dejen de llegar después de las explosiones? Entre otras noticias, la muerte de una bebé de 4 meses en la zona sur es investigada por las autoridades. De forma preliminar se analiza si la menor fue sometida a prácticas caseras como el sobo y la purga antes de su fallecimiento. El caso, en el que la madre tiene 14 años y el padre 18, reaviva el debate sobre la protección de niñas y adolescentes, mientras el Ministerio Público advierte sobre acciones penales en situaciones similares. Una práctica que por generaciones ha sido considerada un remedio casero, hoy enluta una familia en Choluteca, tras la muerte de una bebé de 4 meses que presuntamente fue sometida a un rociado, sobo y purga, ante la falta de apetito de la menor. Ella ingresó sin signos vitales a este centro asistencial. Según madre refiere, verdad que en 2 ocasiones la purgó y la roció. Se le pregunta qué fue el manejo que le hizo. Ella refiere que le dio leche magnesia y que la rociaron con guaro. Mientras una familia llora la pérdida de su hija, médicos insisten en que este tipo de prácticas tradicionales pueden poner en grave riesgo la vida de los menores, especialmente cuando retrasan la atención médica. Sí se le puede dar un laxante de tipo osmótico, que es el que jala agua hacia las heces y las hace más flojas para que él pueda defecar, pero tiene que estar con supervisión médica y no es cualquier laxante que se puede dar. La preocupación aumenta porque otra bebé de apenas 3 meses permanece hospitalizada luego que su madre, una menor de 14 años, le suministrara una bebida de chichimora, un remedio tradicional utilizado para tratar problemas digestivos. Cuando es usted, papá, mamá, cuidador, que toma la responsabilidad en sus manos y ese bebé fallece, el cargo de conciencia que usted va a tener va a ser eterno. De acuerdo con información en poder de Telenoticias, el expediente médico de la menor establece que la causa del fallecimiento fue una severa deshidratación, un cuadro que habría comprometido gravemente su estado de salud antes de su ingreso al centro asistencial. Los expertos son enfáticos, padres de familia, actuar con responsabilidad y evitar acciones que deriven en consecuencias lamentables para sus hijos. Danilo Hernández, Telenoticias. Sí, hay muchas hierbas con propiedades, uno no lo puede desconocer. Hay muchas hierbas con propiedades que se utilizan como medicamentos caseros, sobre todo en la parte rural del país. Sí. Pero en la zona rural continúan algunos hábitos como las purgas y todo lo que narraba Danilo Hernández que pueden deteriorar más la salud. Si yo recuerdo hace unas décadas, cómo curaban a las personas con piojos y liendres. ¿Sabes qué hacían en los 60, 50, 70 inclusive? Y hay gente que todavía lo hace con malatión, que es un veneno. Te rociaban la cabeza de malatión para matar liendres y piojos. Y en la zona rural todavía hay esas prácticas. Y es bueno, y por eso alteré un poquito la agenda esta noche para concienciar a la gente. Hay hierbas, estoy hablando de la naturaleza, que tienen propiedades medicinales. Pero ya utilizar venenos como el malatión para desprenderse de piojos y liendres, o rociar de guaro a una persona, o purgantes muchas veces que no saben las consecuencias que pueden producir en el organismo, hay que irlo dejando a un lado. Es mejor ir al centro de salud si lo tienen. El otro problema es que no tenemos muchos centros de salud. Ese es el otro punto. Que o dinero para pagar un médico. Sí, todas esas creencias prácticas que si bien se llegan a respetar, ponen, como ya podemos ver, un gran ejemplo, en peligro la vida de menores. Pero esas personas en las zonas rurales no tienen acceso a centros asistenciales y eso hace que en la desesperación la gente acuda a ese tipo de remedios para sanar a sus seres queridos, pero esas prácticas también son comunes en la ciudad. Así que vemos que es algo que generación en generación se va heredando. Pero imagínate tener la convicción o creencia que rociándole guaro podés eliminar algún virus, alguna bacteria. Bueno, que sirva de lección esto para que visitemos el médico mejor, o a una enfermera que tenga conocimientos de salud, pero no andarnos automedicando porque eso puede tener un desenlace fatal. Continuemos.
Mientras el sistema público de salud enfrenta importantes necesidades, Honduras recurre al apoyo de países aliados para fortalecer la atención médica. Como parte de esa estrategia, este viernes llega al país una brigada procedente de Israel para realizar cirugías oftalmológicas gratuitas, en una misión que marca un nuevo enfoque de la cooperación internacional impulsada por el gobierno. En medio de las necesidades que enfrenta el sistema sanitario, el gobierno toca las puertas de sus países aliados para fortalecer la atención médica. Como parte de esa estrategia, este viernes llegará a Honduras una brigada de Israel para realizar cirugías oftalmológicas gratuitas en el Hospital San Felipe. Ellos nos traen unos insumos, unos equipos, y vamos a trabajar en conjunto con los médicos hondureños. Es importante recalcar que vamos a realizar un promedio casi de 250 cirugías en estos 7 días, y este es un beneficio de la población, sobre todo los pacientes de catarata o algo otras patologías que tienen casi 2-3 años de estar operando. La misión médica, además de realizar cirugías gratis, donará equipo especializado y establecerá vínculos para intercambiar conocimiento, fortalecer la capacidad del personal médico hondureño y desarrollar asesorías para identificar nuevas necesidades en el sistema de salud. Tenemos planes también a introducir tecnología israelí que puede ayudar en todo el proceso de las operaciones, puede ayudar a gente que no son médicos también involucrar y tener un proceso mucho más rápido y eficiente. Para este analista, más allá del ámbito sanitario, la llegada de esta brigada también refleja un cambio en la política exterior, pues mientras el gobierno anterior mantuvo una estrecha relación con Cuba, que instaló 5 clínicas oftalmológicas en el país, la actual administración ha reorientado su cooperación hacia nuevos aliados como Israel. Tenemos que apoyarnos en los países que son aliados de nuestro país. Igualmente, si en este caso Israel nos ofrece la cooperación en materia de salud, es bienvenida. En el caso de Cuba, el tema era que era puramente ideológico y Honduras estaba también pagando eso, no era de gratis. Sin embargo, a este ciudadano poco o nada le importan los movimientos geopolíticos, siempre y cuando beneficien a los compatriotas más necesitados de Honduras. Vamos a darle gracias a Dios y a todas estas autoridades que están haciendo estas gestiones para que estas brigadas médicas puedan llegar a los hospitales, ya que hay tanta necesidad de salud en este país. La llegada de esta brigada médica representa un alivio para centenares de pacientes. Sin embargo, la expectativa es que la cooperación internacional no solo resuelva necesidades inmediatas, sino que se logren acuerdos específicos que contribuyan a fortalecer de forma permanente el sistema público de salud. Gabriela Lobo, Telenoticias. Un proyecto que prometía convertir a Honduras en un referente de investigación científica y desarrollo industrial podría terminar fuera del país. Sus impulsores aseguran que pese a una inversión cercana a los 1.000 millones de lempiras, la iniciativa no recibió el respaldo necesario para consolidarse como una prioridad nacional. Este es el diseño del primer complejo científico industrial en Honduras y Centroamérica que científicos y profesionales de la medicina impulsaron para que se construyera en el país. Sin embargo, este jueves anunciaron que concluyen sus gestiones porque tras el cambio de gobierno su continuidad, cuestionan, dejó de ser una prioridad. El proyecto ha avanzado en toda la parte de diseño, está completo, todo el diseño está completo, todo el área de obras preliminares está completo, gestionamos la donación de un terreno también que es donde se está construyendo, también está completa todo el área de terracería, se hizo la licitación y se adjudicó el contrato para hacer la cimentación, estructura y techo y se lanzó la licitación para el equipamiento también. Todo eso ya se había avanzado, si el proyecto hubiese continuado más o menos en un año, año y medio estaría ya en funciones. En la obra con sede en Quimistán, Santa Bárbara, indican que se han invertido más de 280 millones de lempiras y otros 600 millones de lempiras ya están comprometidos. En este terreno de 19 manzanas era donde se construiría el complejo científico. Hoy sus promotores lamentan que la obra no se continúe, ya que el mismo proporcionaría varios beneficios en materia de salud para los hondureños. El proyecto contemplaba fortalecer el Sistema Nacional de Salud mediante la producción de medicamentos del cuadro básico, así como el desarrollo de diagnósticos especializados, producción de dispositivos médicos, investigación biomédica, innovación tecnológica y formación de talento humano.
Otra de las cosas que teníamos planeado nosotros es atraer a toda esa fuga de cerebros, todos los cerebros que se han ido, que es, no se imaginan ustedes, es innumerable cantidad de gente que se va, gente muy inteligente, científicos que se van, y recuperar todos esos cerebros para Honduras, para levantar el país. Para algunos diputados vinculados con el sector salud, el proyecto representaba un ahorro, ya que el 70% de los medicamentos que se consumen en el país son importados, por lo que promueven que se retome. Porque los productos hechos con alta calidad siempre serán más baratos si los hace cada estado. Hoy lamento mucho que no se siga este proyecto. Las pérdidas serán graves. Espero que reaccionen y que realmente el próximo año se retome. Indican que de lo contrario, es muy probable que esta iniciativa se implemente en otros países centroamericanos que muestran interés en explorar este tipo de propuestas. El Colegio Médico de Honduras denuncia que la Secretaría de Salud incumple los acuerdos firmados en Casa Presidencial el pasado 10 de junio, pues se le adeudan 6 meses de salario a más de 300 galenos y continúan los despidos injustificados. Sí, estamos un poco preocupados porque se siguen dando situaciones que no son del todo deseables, pero estamos trabajando en que se llegue a un proceso de armonía. Lo que menos que quiere el Colegio Médico es seguir en lo de las asambleas informativas. Se está analizando caso por caso, hay algunas colegas que se les está dando documentos de despido. En esa misma situación de incertidumbre se encuentra el Colegio de Profesionales de Enfermería, donde también se reportan deudas salariales y el despido de al menos 100 enfermeras. Esperando y hemos confiado en el diálogo. No vamos a negar que la Secretaría de Salud ha tenido la anuencia de recibirnos, pero sí necesitamos ya acciones claras, ¿verdad? Y definitivas en cuanto a este tema de la recontratación. Ambos gremios vuelven a ejercer presión sobre las máximas autoridades sanitarias para lograr una pronta respuesta y evitar paralizaciones que perjudiquen la atención de los pacientes. Autoridades hondureñas anunciaron una inversión superior a los $20 millones para ampliar la terminal de graneles de Puerto Cortés. Según se informó, el proyecto permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño, agilizar las operaciones de descarga y reducir los costos logísticos de productos esenciales que abastecen la canasta básica. Las autoridades afirman que la modernización beneficiará el ingreso de materias primas y productos alimenticios, evitando que los sobrecostos logísticos se trasladen al precio final de la canasta básica, al tiempo que fortalecerá la competitividad del principal puerto del país. El costo de la canasta básica alimentaria continúa al alza en Honduras. Un monitoreo del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Autónoma de Honduras revela que la canasta básica acumuló un incremento interanual del 6.16%. Así lo detalla el último informe al cierre del mes de junio, en el que indica que los precios aumentaron más durante el primer semestre de este año y principalmente en ferias y mercados, donde tradicionalmente compran la familia de menores ingresos. Los productos que más se encarecieron fueron las carnes y las frutas, con alzas de entre el 10 y el 11%, lo que según Oxfam continúa reduciendo el poder adquisitivo de los hogares hondureños con una canasta básica que alcanza los 16,000 lempiras mensuales. En un informe regional, la calificadora internacional Moody's indicó que mantiene la calificación de Honduras en B1 con perspectiva estable, al considerar que el país conserva estabilidad en sus finanzas públicas y su perfil crediticio. Sin embargo, advierte que aún enfrenta importantes desafíos que limitan su crecimiento económico. Entre los principales riesgos, Moody's señala el deterioro de la seguridad, el impacto del crimen organizado, la polarización política y las debilidades institucionales, factores que afectan el clima de inversión, elevan los costos para el Estado y frenan el desarrollo económico del país. Tras semanas de constantes apagones en la zona sur del país, autoridades de la Comisión Nacional de Energía del Congreso y la ENE acordaron ejecutar acciones para solucionar el problema en un plazo máximo de 15 días. El compromiso incluye trabajos técnicos para reforzar la red eléctrica y mejorar la estabilidad del servicio, una demanda reiterada por pobladores y sectores productivos de la región. Las instituciones aseguraron que darán seguimiento a las obras hasta restablecer un suministro más confiable, mientras
mientras los habitantes esperan que el acuerdo se traduzca en una solución definitiva y no en una promesa más. Los recurrentes apagones en Choluteca y Valle podrían comenzar a disminuir en 2 semanas, prometen las autoridades de la ANE y del Congreso Nacional a través de un plan de emergencia enfocado en reparar la red de transmisión y distribución. Esa es la solución que viene, tenemos 15 días para hacerlo, el espacio que nos han dado aquí en el Congreso para poder atender no solo los diputados, pero también los alcaldes de la región que les está tocando lidiar con un problema y lo entendemos y nos comprometemos en buscar soluciones. Informaron que más de 30 cuadrillas trabajan en las subestaciones y líneas eléctricas para reducir la sobrecarga en Nacaome, realizar conexiones técnicas y atender las más de 570 fallas identificadas en la red. Esperamos que el día de mañana la Junta Directiva del ENE se siente, firme una adenda a un contrato que ya está para la subestación de agua fría en el municipio de Nacaome, que esto va a venir a ayudar a descongestionar el tema de la transmisión. Sin embargo, expertos en el tema consideran que la meta es difícil de lograr en tan corto tiempo, ya que los problemas de transmisión en la zona sur son estructurales, se arrastran desde hace años y difícilmente podrán resolverse de forma definitiva en tan solo 2 semanas. La voluntad para resolver un problema que afecta a miles de familias y empresas siempre debe reconocerse. Sin embargo, también debemos ser realistas. La problemática de la zona sur no nació hace una semana ni se resolverá únicamente con medidas de corto plazo. Las interrupciones del fluido eléctrico en la zona sur, como en otros sectores del país, están generando malestar en la población y pérdidas económicas por daños en equipos y productos. El rechazo al incremento del 300% en la tasa vial municipal sigue creciendo en el Progreso Lloro. Diversos sectores cuestionan el ajuste aprobado por la corporación municipal y exigen su revisión al considerar que representa una mayor carga económica para los contribuyentes. Tengan un poco de conciencia, tengan lástima a este pueblo. No es posible que hayan elevado la tasa vial municipal en ese porcentaje que supera el 300%. El descontento también alcanzó al sector transporte, que anuncia un cierre total de la ciudad hasta que las autoridades revoquen el incremento al que califican como un tarifazo. Con la meta de recaudar 5.400 millones de lempiras, el Instituto de la Propiedad inició el cobro de la tasa única anual vehicular 2026. El calendario comenzó en julio con los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1 y se extenderá de forma escalonada hasta diciembre. Las autoridades exhortan a los propietarios a pagar dentro del plazo correspondiente para evitar multas, recargos e intereses. Con la meta de recaudar 5.400 millones de lempiras al cierre del calendario 2026, el Instituto de la Propiedad puso en marcha el cobro de la tasa única anual vehicular, dando inicio al proceso de matrícula correspondiente a este año. De momento, como primera entrega, ¿verdad? Se entregaron más de 400.000 boletas a las instituciones bancarias. Igual es un proceso continuo, cada semana estamos entregándoles más boletas para evitar el desabastecimiento. El cronograma continuará de forma escalonada. En julio corresponde a los vehículos cuya placa termina en 0 y 1. En agosto deberán pagar las placas 2 y 3 y septiembre 4 y 5, en octubre 6 y 7. En noviembre 8 y 9 y diciembre quedará reservado para motocicletas, vehículos del Estado y remolques. Esta boleta entra en vigencia a partir de hoy, 1 de julio. Este es el nuevo formato. La tasa vehicular se mantiene sin incrementos, pero sí aumentó la tasa municipal en algunas alcaldías como en el Progreso Lloro y en el Distrito Central, que los montos van desde 265 lempiras a 4.668 para automóviles particulares de mayor cilindraje y modelos 2003 en adelante, situación que ha incomodado a los capitalinos ante el alto costo de vida. Es injusto porque todo está subiendo, la canasta básica, suben los repuestos de los vehículos. Y es parte de los gobernantes de nosotros, tanto el alcalde como el presidente, ¿va? Ahí no podemos hacer nada nosotros, ¿va?
Asimismo, los capitalinos exigen que las recaudaciones se vean reflejadas en carreteras en mejores condiciones y la asignación de placas metálicas para todos los vehículos, evitando que los conductores continúen circulando con documentos provisionales de papel. El parque vehicular en Honduras es de 3 millones de vehículos, pero ahora mismo circula aproximadamente 1 millón de automóviles sin placa. Danilo Hernández, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial, 6 partidos políticos enfrentan un proceso de revisión que podría culminar con la cancelación de su personería jurídica. Pero antes, en El Emprendedor, conozca a estos jóvenes que durante años fueron ayudantes en el mundo del aluminio y el vidrio. Hoy, gracias a su esfuerzo, disciplina y confianza mutua, son socios, empresarios y generadores de empleo. Esta es la historia de 2 amigos que convirtieron su experiencia en un emprendimiento que les cambió la vida. Hay historias que vale la pena contar y estas son de 2 amigos que se conocieron cortando y pegando vidrios y hoy son dueños de su propia empresa. Bueno, la idea nace de querer emprender bastante por lo uno propio y gracias a Dios pues hemos emprendido de una manera conforme y hemos tenido bastante aceptación en lo que es lo que es Santa Bárbara. Trabajamos todo lo que es relacionado en vidrio y aluminio. Aquí fabricamos ventanas tipo francesas, hacemos vitrinas, fachadas comerciales, puertas para baños. Hace unos 20 años que estamos aquí luchando para sobrevivir. La garantía en el trabajo es prontitud y entrega inmediata. Eso los ha llevado a poder tener clientes de todo el país. Nos pueden seguir por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todas las plataformas. Estos son ejemplos de superación que nosotros podemos vivir en el departamento de Santa Bárbara a diario. Y hoy estos 2 amigos que se unieron para poder hacer su propia empresa y emprender con el vidrio y el aluminio, hoy generan empleo en el pueblo Patepluma. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. Presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto a miembros de la Comisión de Defensa, sostuvieron una reunión con la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para revisar los avances en el fortalecimiento de la institución castrense. Durante el encuentro se destacó el respaldo del gobierno al equipamiento militar con la entrega de nuevos vehículos y motocicletas para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Además, diputados oficialistas señalaron que aún se requiere mayor inversión en capacidad operativa y logística, al considerar que la seguridad es un pilar para el desarrollo del país y que continuarán las reuniones de coordinación con la cúpula militar. El consejero interino del CNE, Eduardo Fuentes, informó que este viernes sostendrán de forma virtual el primer pleno para abordar una serie de temas administrativos que quedaron pendientes. Eso luego de ser convocados por la consejera presidenta Aixa Zelaya, quien ocupa el lugar que dejó vacante Ana Paola Hall. El día de mañana vamos a tener el primer pleno administrativo para establecernos, para poder acreditar ya el nombramiento por parte del Congreso Nacional de la República y a partir de ahí se definirá la agenda con los temas que hemos conversado y los que puedan surgir que oportunamente serán comunicados. Fuentes afirmó que el nuevo CNE tiene el compromiso de fortalecer la institucionalidad del órgano electoral. El mapa político de Honduras podría reducirse. 6 partidos enfrentan un proceso de revisión que podría culminar con la cancelación de su personería jurídica tras incumplir los requisitos mínimos establecidos por la ley electoral para conservar su vigencia. Aunque tendrán derecho a presentar sus descargos, las autoridades recuerdan que ninguno logró inscribir el número mínimo de nóminas para participar en las elecciones generales, lo que los coloca al borde de su desaparición legal. El estatus de los 6 partidos políticos que quedaron fuera del último proceso electoral será objeto de verificación, advierte este consejero interino.
quien recuerda que ninguno de ellos cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la ley electoral para mantener su personería jurídica. Un partido político, aunque esté inscrito, ocupa tener al menos 200 nóminas a nivel de corporación municipal y al menos 14 nóminas a nivel de diputados al Congreso Nacional de la República y evidentemente la nómina presidencial. Hubieron más de 5 partidos que no cumplieron este requisito. La ley electoral manda que cuando un partido no logra este requisito, pues procede su cancelación. Esto no es por default, eso no es inmediato, tiene que darse un proceso administrativo. Todos somos Honduras, Alianza Patriótica, Salvador de Honduras, Anticorrupción, Orden y Naranja podrán emitir los descargos correspondientes, aunque al no haber ni siquiera reunido el número mínimo de nóminas para participar en las generales, se ubican a las puertas de la desaparición. Pero la presidenta del PSH sostiene que ese incumplimiento fue consecuencia del boicot orquestado a lo interno del CNE contra los partidos emergentes, por lo cual espera que la Sala Constitucional resuelva el amparo presentado para restituir los derechos que les fueron vulnerados. Uno de los peores papeles que he visto por parte del Consejo Nacional Electoral es de la forma burda, casi criminal, en cómo extorsionaron y chantajearon para que partidos como el Partido Salvador de Honduras quedara sin participación igual que otros. El antecedente más cercano se remonta al 2016, cuando la Sala Constitucional dejó sin efecto la resolución del entonces Tribunal Supremo Electoral, que canceló la personería jurídica de la Alianza Patriótica y el FAPER, al considerar que se habían transgredido garantías constitucionales. Si ese criterio prevaleció entonces, cuando ambos institutos tampoco cumplieron los requisitos exigidos tras las elecciones del 2013, ahora existen elementos para que la sala analice con el mismo rigor las denuncias de arbitrariedades cometidas durante el proceso electoral reciente, afirma este analista. En aquel momento Romeo participó y no sacó nada. Y en este caso no los dejaron participar. En su informe de recomendaciones, la Unión Europea reconoció que existieron condiciones desiguales para los partidos minoritarios, exhortando a proteger la libertad de asociación mediante modificaciones a la ley electoral. La Red Centroamericana de Periodistas advirtió que Honduras se perfila como uno de los países más inseguros del continente para ejercer el periodismo, en medio del retroceso regional en materia de seguridad y libertad de prensa. Según la organización, aunque el país cuenta con un mecanismo oficial de protección para periodistas, este ha sido cuestionado por su falta de efectividad, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes ejercen la profesión. El periodismo en Centroamérica sufre un retroceso crítico en seguridad, acceso a la información y libertad de prensa. Según la Red Centroamericana de Periodistas, la región es vulnerable al acoso estatal, estructuras criminales y la creciente precarización de la profesión. Y se han visto obligados y obligadas a salir a otros países mucho más lejanos, como España, por citar un ejemplo, ¿no? Y en otros casos, algunos y algunas de ellas han dejado de ejercer la profesión. La organización destaca a Honduras como el país más violento del continente para ejercer el periodismo, con 104 muertes desde el año 2001 a la fecha, con un 88% de impunidad en los asesinatos. Y debo destacar que es muy loable para la prensa hondureña que, consciente de ese entorno de precarización, de sostenibilidad y de criminalización y de falta de atención, siga ejerciendo la profesión. En tanto, el CONADE declara que en la última década más de 150 periodistas denunciaron que su integridad física y su vida estaban en riesgo, cifra que pone en duda la efectividad del único sistema de protección para periodistas en Centroamérica. Si el mecanismo estuviera dando los resultados que se requieren, no tuviéramos esta incidencia ni este porcentaje de periodistas que están denunciando. Entonces es muy importante fortalecer y que el Estado implemente medidas efectivas. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos defiende la efectividad del mecanismo de protección. Expone que actualmente acoge 315 casos activos, de los cuales 63 corresponden a periodistas y comunicadores sociales. La población beneficiaria
beneficiaria que está siendo protegida y que representa el mayor porcentaje de casos protegidos son justamente los vinculados a temas de libertad de expresión, tanto población de periodistas como población de comunicadores sociales. A nivel centroamericano, el periodismo experimenta elevados niveles de desplazamiento forzado, ataque institucional, persecución penal, censura y asesinatos. La seguridad para el ejercicio del periodismo tiene importantes retos a nivel de Centroamérica. Sin embargo, se tiene muy puesto el ojo sobre Honduras. Elías Acosta, Telenoticias. Los pueblos indígenas de la Mosquitia advierten que la biosfera del río Plátano sigue bajo amenaza. Denuncian que las invasiones, la tala ilegal y el avance de la frontera ganadera continúan ganando terreno, mientras exigen al gobierno ejecutar el saneamiento de los territorios ancestrales para frenar el deterioro de una de las principales reservas naturales del país. Los consejos territoriales indígenas de la Mosquitia emplazaron al gobierno a iniciar sin más demoras el proceso de saneamiento de sus territorios ancestrales al denunciar nuevas invasiones, tala ilegal y expansión ganadera dentro de la reserva de la biosfera del río Plátano. La ley de saneamiento se creó en el 2019, no se ha aplicado, no se ha ejecutado ninguna expulsión hasta este momento. Entonces, a partir de ahora, nuestra demanda es que el gobierno tome la iniciativa de dar atención a las demandas de la Mosquitia porque es una bomba de tiempo. Mediante un pronunciamiento, las organizaciones indígenas advierten que la apertura de caminos clandestinos y el avance de fincas ganaderas están penetrando zonas protegidas, mientras cuestionan una propuesta de ley que a su juicio podría legitimar la ocupación ilegal de tierras comunitarias. La carretera ilegal ha ingresado hasta en nuestros territorios de la Mosquitia, en el territorio de Baquinasta. Hemos ya identificado maquinaria donde definitivamente son maquinarias que no sabemos su procedencia, no sabemos quiénes son los responsables o los dueños de estas maquinarias. Los líderes misquitos sostienen que el Estado debe cumplir los decretos que ordenan el saneamiento territorial y adoptar medidas urgentes para detener la deforestación y proteger los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras ancestrales. Nosotros hemos identificado varias estrategias con el tema de la biosfera, pero como es un decreto nacional y que la biosfera es de la humanidad, nosotros estamos esperando la vía del gobierno, que nos ayude ICF, que nos ayude INA, ¿ves? Pero como yo le he dicho y siento que eso está dando, es que el pueblo está cansando. Y al cansar, entonces vamos a tomar nuestra propia medida. Los consejos territoriales advierten que, si no hay respuestas concretas, acudirán a instancias internacionales para denunciar el incumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos indígenas y protección ambiental. Hola, ¿qué tal? Los últimos datos de la misión Copernicus de la Unión Europea nos está diciendo específicamente que junio, que recién dejamos atrás, se ha convertido en el segundo junio más cálido de toda la historia, así como lo escucha. El primer lugar lo ocupa el junio de 2024 y este junio de 2026 se ha convertido en el más cálido y por mucho, 1.39 grados por encima de lo normal a nivel de todos los océanos globales. Y aquí tenemos precisamente el impacto ya del fenómeno del Niño y de el polvo del Sahara, porque precisamente ha transcurrido o ha transitado sobre el territorio hondureño la onda tropical número 15, pero ha dejado poca convectividad en el territorio hondureño. ¿A qué se debe? Precisamente a estas corrientes plagadas de polvo del Sahara, este polvo africano que sigue recorriendo nuestro territorio, y para esta próxima semana se va a incrementar el paso de este polvo sobre el territorio centroamericano. Estas zonas en color café permanecen secas para esta jornada de viernes, occidente, centro, un poco del norte, y pues la condición no es favorable. Ya tenemos déficit de lluvia y observamos las proyecciones para estas próximas 24 horas y nos quedamos pues secos, apenas un pequeño ingreso de humedad en el nororiente y las temperaturas siempre elevadas. En la zona sur hasta de 44 grados, el departamento de Valle se lleva el primer lugar y aquí vemos cómo las temperaturas, pues las anomalías van apareciendo en todo el sector sur del país y en el resto del territorio también permanecen esas líneas de anomalías con un índice ultravioleta de 12, específicamente en el departamento de
oro para esta jornada de viernes. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, informamos a todos los colegas, a sus amigos, a los familiares, que el periodista Arístides Aceituno, director de Hondudiario junto a Víctor Montesinos, será velado en María Auxiliadora Suyapa. Su velatorio comenzará entre 11 y 12 de la noche. Sus restos llegarán a la funeraria María Auxiliadora Suyapa entre 11 y 12 de la noche. Así que esperamos que los compañeros periodistas, todos los amigos, familiares de Arístides Aceituno, acompañen a la familia en María Auxiliadora Suyapa. Todavía no tenemos información de la hora de su sepelio, si será este jueves o hasta el próximo viernes. Pero por lo menos este elemento es muy importante para ser solidarios con su familia. Sus restos estarán en la funeraria María Auxiliadora entre 11 y 12 de la noche. Fue un gran periodista. Fue mi compañero en las salas universitarias, Arístides Aceituno. Y un comunicador con mentalidad empresarial. Mira que junto a Víctor Montesinos fundaron el primer diario digital de Honduras, que innovador, es Hondudiario. Sí. Hondudiario. Ahora tú ves en los portales 20, 25 diarios digitales. Fueron visionarios, apostaron por algo que en ese momento no era tan rentable como ahora lo vemos. Así es. Así que al compañero, amigo que ha fallecido hoy, ya nos explicó Víctor Montesinos las causas de su muerte, desde cuándo venía él padeciendo una enfermedad. Tenía aproximadamente 5 días que no reaccionaba. Se le hizo una operación urgente ayer a las 7 de la noche, pero bueno, su enfermedad había avanzado y murió aproximadamente a las 8 de la noche. Así que, con esa actitud solidaria que tenemos los periodistas de Honduras, les sugiero pues acompañar a su familia hoy 11 o 12 de la noche en esta funeraria. Y oportunamente le vamos a informar del día de su sepelio. En otra información, la Secretaría de Educación identificó 3.714 centros educativos en todo el país que requieren intervenciones urgentes en su infraestructura como parte de un proceso de priorización para mejorar las condiciones de los centros escolares a nivel nacional. Estamos avanzando, en realidad, pues con instrucciones, como le digo al presidente Aspura, se ha hecho una focalización de los centros educativos que requieren reparación, ¿verdad?, de la infraestructura, y tenemos 3.714 centros educativos que requieren de una reparación inmediata. Sin embargo, pues hemos hecho buenas alianzas con los cooperantes, algunos nacionales e internacionales, y ya hemos empezado a reparar algunos centros educativos. La ministra señaló que la reparación de escuelas avanza de forma paralela a la reforma curricular, la entrega de materiales educativos, la capacitación docente y el fortalecimiento de la merienda escolar como parte de las acciones para mejorar la calidad educativa y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas. Vamos a nuestra última pausa comercial y luego venimos con la información del Mundial de Fútbol. Yo he visto hoy a mis compañeros que no sabía que eran cristianistas, que eran fans de Cristiano Ronaldo. No te imaginas en esa sala de redacción de TN5 hoy cuántos compañeros que yo no sospechaban que admiraban tanto a Cristiano Ronaldo, cómo estaban tratando de que Ronaldo no solo hiciera un gol, sino que varios goles. Sí, bueno, ahora, pero se lo merece, ¿verdad? Es una figura del fútbol como Messi. Sí, claro, si queda fuera Portugal, nos perdemos de la figura de Cristiano Ronaldo para los siguientes partidos. Y más que todo es el apoyo a Cristiano Ronaldo, creo yo. Y les cuento que
que uno de esos compañeros y compañeras que gritaban para que Cristiano Ronaldo hiciera otro gol y que se molestaron cuando lo sacaron del partido es mi compañera Lucecita. ¿Qué está pensando el técnico? Dice. Y el árbitro que fue el protagonista dando tanto tiempo, 10 minutos. Bueno, Said Martínez también en el último partido que pitó dio como 10 minutos adicionales. Es que los árbitros llevan medido. ¿Sabes qué dijo Diego Armando Maradona hace 10 años? Que si el Mundial de Fútbol se realizara, eso pensaba él, en México, Canadá y Estados Unidos, iban a dividir en 4 tiempos los partidos. Así dijo. Van a jugar 25 minutos y luego se van a ir, dice, a un descanso por la publicidad comercial. Maradona era tan listo y revolucionario que vaticinó lo que iba a pasar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ahora te digo, es un gran mundial. Es un gran mundial. Nos ha dado de todo. Sí, historia, es un gran mundial. emoción. Les hablaremos de ello más adelante. El gobierno de Honduras, a través de la SACDICTA y en alianza estratégica con el CIAD, impulsa una transformación agrícola crucial para la soberanía alimentaria mediante el desarrollo de semillas mejoradas de frijol, con una demanda interna que roza los 3 millones de quintales anuales. El programa busca fortalecer la investigación científica para consolidar la producción nacional y reducir drásticamente la dependencia de las importaciones. Como fruto de ese esfuerzo, destacan variedades de alto rendimiento como Madeo 77, Carri Salito, Rojo Chortí, Rojo Biofortificado, Honduras Nutritivo y Paraísito Mejorado, diseñados para resistir plagas, enfermedades y la variabilidad climática extrema. Y otro partido que completa la jornada es el que juegan en este momento Suiza y Argelia. Y va ganando Suiza por 2 goles. ¿Qué minuto va? Contra 0, 69. 69. Sí. Es que ahora ir ganando al 69, 2-0 no te garantiza que vas a triunfar. No. Hemos visto unos partidos infartantes, que equipos que van perdiendo 0-2, faltando 4 minutos para que se complete el periodo de 90 minutos, terminan ganando 3-2. Es un mundial infartante, infartante. El de Estados Unidos, Canadá y México. O lo domina la desesperación o la adrenalina de remontar ese marcador. Bueno, este partido de hoy de Croacia con Portugal, si en los últimos minutos anularon goles. Qué tenso ese momento del árbitro viendo el VAR, todos a la expectativa. Me imagino que la afición estaba confundida en ese momento porque no tienen la oportunidad de lo que estamos viendo por televisión, esos detalles. El Mundial de Fútbol con Isaí Berríos, desde la perspectiva de Isaí Berríos y todas las cosas que ocurren y que no son muy publicadas. Bueno, seguir disfrutando del Mundial de Fútbol aquí por los canales de Televicentro, nuestras plataformas digitales, las radios, bueno, HRN y todas las radios que tenemos. Aquí se está viviendo intensamente el Mundial de Fútbol de Canadá, México y Estados Unidos. Así es, lo estamos disfrutando al 100. Un mundial emocionante. Luego del mundial ya no vuelvo a ver canchas ni jugadores. Porque se fue Ronaldo. Porque este es el último de Ronaldo. Sale Cristiano. Ronaldo, ya no tiene sentido. Llegamos a la parte final del noticiero. Muchas gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.